Los invitamos a participar en el programa a través de las cuentas de Twitter. Ustedes pueden opinar con el hashtag #NosFaltan10. Y la pregunta que les planteamos es la siguiente. ¿Cree usted en la voluntad de paz del ELN tras la reciente liberación de secuestrados por parte de esta guerrilla? Vamos a saludar a esta hora a todos nuestros invitados. Nos acompaña en nuestro centro internacional NTN 24, Rodrigo Pombo Cajiao. Él es abogado, columnista, profesor universitario. Bienvenido, qué gusto tenerlo. No, pues muchas gracias, siempre es un placer estar acá. También nos acompaña desde Bogotá, Colombia, León Valencia, es director de la Fundación Paz y Reconciliación, miembro del Grupo de Memoria Histórica, escritor y analista político. Un saludo, qué gusto tenerlo. Un especial saludo, Jason, y saludo para toda la teleaudiencia y para mi compañero de análisis, el doctor Pombo. Y empiezo preguntándole a usted, señor Pombo, tras estas liberaciones, la semana pasada 3 personas, esta semana 6 personas, ¿se puede creer en una voluntad de paz genuina del ELN en medio de este proceso suspendido? Tentativamente quizás sí, pero en el fondo a mí me quedan muchísimas dudas. Y es que de alguna manera el tema de la liberación no necesariamente obedece a una genuina voluntad de alcanzar la paz a través de una negociación política, sino de una presión precisamente política que el nuevo gobierno, con un nuevo talante, con unas nuevas políticas en materia de negociación criminal, ha establecido. La criminalidad no paga, la cultura de la legalidad, y no vamos a ceder al chantaje, dice el presidente Iván Duque y la doctora Marta Lucía Ramírez, de las organizaciones armadas ilegales. No obstante, lo que hay que mirar, a mi juicio, es, más allá de si se liberan unos u otros, e incluso todos, es la flexibilización y un entendimiento de, digamos, de una agenda mucho más realista y mucho más pragmática, mucho más verificable, mucho más inmediata, no tan utópica, inteléctica, en donde se pida por parte de ellos lo divino y lo humano, cuando en la práctica lo que se está reclamando es básicamente no solo la cesación de las actividades criminales, sino una verdadera voluntad de paz que lleve a la reincorporación de todos estos maleantes. En ese sentido yo le contestaría un poco ambivalentemente, pero yo creo que es ciertamente un buen paso el entregar todos y cada uno de los secuestrados, pero no es suficiente. Se requiere establecer una política estructural al interior de esta comunidad terrorista en torno a la paz, a la voluntad de paz. ¿Qué opina León Valencia? ¿Cómo interpreta este acto de liberaciones del ELN? Pues yo hace como un mes y medio le oí a Pablo Beltrán y a la delegación del ELN en La Habana, que fui a hablar con ellos del proceso de paz y a, digamos, decirles que era muy importante que siguiera este proceso y que ellos dieran muestras de ir hacia la paz. Y le oí decir que iban a ponerse lo más fácil a Duque, que iban a buscar un acuerdo para continuar la mesa, que tenían mucha decisión de hacerlo. Y bueno, ese es, a la gente hay que creerle lo que dice, y creo yo que en estos dos hechos, en el hecho de Arauca, la liberación de los soldados en Arauca, y ahora de los 4 miembros de la Fuerza Pública y 2 civiles que acaban de liberar en Chocó, los 2 frentes que son más reacios a la paz, los 2 frentes que han tenido una posición más dura frente a las negociaciones, el Frente Domingo Laín y el Frente de Guerra Occidental, me parece que es una muestra de que están en la dirección de continuar la mesa de negociaciones, y creo que el gobierno de verdad debía continuar esto. Es justo que les exija ya no solo la liberación de estos, y es justo que les exija la liberación o la aclaración de todos los secuestrados que tienen para poder avanzar. Y en cuanto al cese de todas las actividades ilegales y delictivas y a todas las acciones que tiene el ELN, me parece que estaba bien encaminado, digamos, las últimas sesiones de negociación con el otro gobierno, de buscar un cese bilateral de hostilidades. Creo que al decir también del ELN, en ese momento en que yo estuve allá, que era el momento que confluía con la delegación del gobierno que iba a intentar, digamos, un acuerdo de cese bilateral, al decir del ELN era que ya tenían el 80% de cese bilateral. Y eso es muy importante, porque el cese bilateral anterior
produjo muy buenos resultados para el país. Hubo solo 4 incidentes, cesaron los ataques a los oleoductos, cesaron los secuestros, cesaron los ataques a la fuerza pública y se produjo en esas zonas donde está el ELN un ambiente de tranquilidad que, sumado al acuerdo con las FARC, hacía presagiar una paz completa, que es lo que necesitamos los colombianos. De manera que yo veo que las cosas van por buen camino, que el ELN está cediendo, que el gobierno no ha pateado la mesa, que el gobierno del presidente Duque está dando espacios para eso, está presionando al ELN, claro está mostrando una posición, un pulso duro para que dejen a todos los secuestrados libres, pero me parece que va bien encaminada la cosa y que tengo la esperanza de que esto continúe y de que demos saltos en esta negociación hacia la paz. Hemos visto, profesor Pombo, al nuevo gobierno de Colombia muy sólido, contundente al exigir no solo la libertad de todos los secuestrados, sino el cese de actividades criminales de forma unilateral. Es decir, no está negociando, no está poniendo los secuestrados como en una especie de canje por una mesa de negociaciones. Pero le quiero preguntar esto también. ¿El gobierno en este momento, tras ver estas 9 liberaciones, debería empezar a reanudar esa mesa? Por supuesto que no, porque primero la forma, la táctica le está dando resultados. El no ceder sobre temas trascendentales, fundamentales, elementales, es altamente conveniente en una negociación con una contraparte muy compleja. Entonces, la primera respuesta es obvia. Si a usted le está dando resultados la postura ética y moral de no ceder ante el chantaje, no ceder ante la política y la actividad criminal, pues continúe en ella. Segundo, por una razón fundamental, y es que recordemos que hasta hace un mes y un par de días este gobierno se posesiona con más de 10.300.000 votos que legitimaron, más que una persona, legitimaron un voto programático que tenía una claridad ideológica frente al manejo del orden público. Y por supuesto dentro de ese marco de manejo de orden público están las negociaciones con todas y cada una de las agrupaciones terroristas que aún subsisten en el territorio colombiano. De tal manera que, pues, él no puede hacerle conejo, si me permite la expresión muy coloquial, a ese mandato popular. Y tercero, porque es que hay un tema, llamémoslo así, de tinte ideológico o doctrinario que no se puede soslayar. Y es que el nuevo gobierno tiene un talante muy distinto y el nuevo gobierno ha hecho énfasis en una cuestión principal, la cultura de la legalidad. Y la cultura de la legalidad parte del supuesto elemental, y es que él, el señor presidente, es un servidor público más, es el comandante en jefe de las fuerzas militares, es la máxima autoridad administrativa del Estado, es el jefe del Estado, el jefe de gobierno, todo lo que usted quiera, pero es un servidor público más. Y en esa consideración es que tiene que dar ejemplo en el cumplimiento del Estado de Derecho, de la ley. Y la ley no permite que un grupúsculo, si me lo permite, porque no son ya hoy por hoy muy numerosos ni muy poderosos, sí, pueda seguirnos presionando a través del uso indebido de la violencia. La violencia, dice el señor presidente, no paga. Más bien, el que la hace la paga. Y dentro de ese marco y esa lógica de la cultura de la legalidad, mal convendría decirle al presidente y al alto gobierno que baje la guardia. No tiene ningún sentido hacerlo. ¿Hasta dónde puede llegar, señor Valencia, esta muralla que ha puesto el gobierno como condición para reiniciar los diálogos? Se lo pregunto porque, suponiendo que el ELN llegue a liberar todavía las 10 personas que mantienen su poder, lo que vendría sería un cese de acciones criminales. ¿Esto no sería ya pedirles un cese unilateral al fuego y no bilateral, como se estaba negociando en el gobierno Santos? Yo creo que, digamos, el gobierno ha actuado, a mi modo de ver, de manera inteligente hasta ahora, presionando al ELN, pero también cambiando levemente de posición en cada momento. Puso un plazo de 30 días y cuando llegaron los 30 días prolongó ese plazo exigiéndole o dándole tiempo al ELN que liberara a las personas cuando el ELN estaba exigiendo unos protocolos y una presencia internacional para liberarlos. Y eso yo creo que fue inteligente del gobierno, prolongar un poco el plazo. Ahora está la liberación de la gente, es bueno que siga exigiéndole que aclare todos los secuestrados dónde están, cómo es el tema de los secuestrados que ya llevan 15 años
según lo que dice el gobierno, y eso es bueno que siga en esa tónica. Pero también debe saber que estas negociaciones son importantes para una paz completa, y que si maneja la cosa sutilmente, inteligentemente, y no solo mediante la fuerza, puede lograr mucho, y que no puede dejar juntar cosas graves en el país, porque si se juntan un crecimiento de las disidencias de las FARC y presionan a esa guerrilla y no logran aclarar bien lo de Santrich y las pruebas que tienen sobre Santrich y aclarar bien digamos, las amenazas que hay sobre Márquez de que lo iban a capturar, si no logran resolver esas cosas, pues permite que se junte Márquez y las disidencias, y eso no es bueno para el país. Aquí hay un problema también, que está Maduro buscando incidentes diplomáticos, incidentes jodidos en la frontera, de pronto para calentar esa frontera de manera indebida, y eso también tiene que manejarlo con claridad. Y está una presencia de los carteles mexicanos en Colombia bastante perjudicial. De verdad que esas cuatro cosas y una posible ruptura con el ELN, si es que no se maneja bien la situación, pues serían cuatro cosas que se juntan, y esas cuatro cosas no son buenas y no se pueden manejar solo con la fuerza. Y prima la inteligencia, la habilidad para resolver uno u otro problema y no dejar juntar una tormenta perfecta que puede traer niveles de violencia altos. Un mandatario está pensando en cumplir la ley, por supuesto es lo más importante, en cumplir la legitimidad, en dar cuenta del mandato que le dio la ciudadanía, pero también tiene que estar pensando en cómo no deja crear problemas innecesarios o problemas grandes en el país por no moverse con mucha inteligencia, con mucha habilidad, con mucha paciencia, que es lo que está mostrando también Duque en este momento. Paciencia en la que dice, bueno, pongo unos plazos y voy dando largas hasta tanto podamos sentarnos a negociar, pero es importante. Ahora, el cese de hostilidades, él dice cesar las acciones criminales se puede hacer de dos maneras, por cese unilateral, pero el ELN ha dicho que no está dispuesto a hacer nada unilateral. Exacto. O por cese bilateral, que normalmente es incluso mucho más rentable el cese bilateral si se hace bien. La comunidad internacional ha estado monitoreando. El anterior cese bilateral de hostilidades con el ELN fue supremamente beneficioso. Hubo 4 incidentes y hubo una cesación de todas las actividades, y eso es muy importante para el país. Entonces, a la cesación de todas las actividades del ELN se puede llegar por la vía del unilateral o por la vía del bilateral, y eso depende de las partes, pero sin duda, en este momento van madurando las cosas para que el gobierno nombre un delegado especial para que empiece a hacer contacto directo con el ELN. Yo entiendo que el gobierno tiene contacto, comunicación, que el propio Duque, el propio comisionado tienen comunicación con el ELN, pero sería bueno un contacto directo que se desplace a La Habana y que empiecen a crear las condiciones para desarrollar esa mesa y avanzar hacia la paz. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Iván Duque minutos después de la liberación de estas 6 personas que estaban en poder del ELN desde hace 5 semanas. Y ratifico hoy ante los jueces de este país que si hay genuina voluntad de paz, ahí estará el gobierno. Pero el principio de una genuina voluntad de paz empieza con la liberación de todos los secuestrados. Y que los que siguen hoy privados de su libertad, que ese grupo informe con precisión el estado de esas personas, indique cuándo regresarán a sus casas. Y también quiero ser claro, si queremos construir una paz con ese grupo armado organizado, ellos mismos deben empezar por la más clara de las voluntades, que es la suspensión de todas las actividades criminales, apreciados jueces. Profesor Pombo, Iván Duque ya no está en la oposición, ahora está en el gobierno, y este fue el discurso que manejó en campaña. Y está claro que debe tener una obligación irrenunciable de pedir la libertad de todos los secuestrados. Pero ahora, siendo parte del Estado, ¿también no tiene una obligación irrevocable de buscar la paz? Sí, pero no a cualquier costo, y sí, siempre y cuando
se determine previamente qué se entiende por paz. Recordemos básicamente que hubo 4 grandes definiciones en el proceso inmediatamente anterior con las FARC. Existía la visión de que la paz es como desarrollo integral, incluso el DNP hablaba de un crecimiento del 1.9 del PIB si se firmaba la paz. Otros como cesación de actividades criminales, otros como la reincorporación, y entendían la paz, digamos, como la reincorporación de un grupo armado ilegal centenario, y otros simplemente hablaban de la paz como sacar del panorama político el letrero FARC. Entonces, han existido infinidad de definiciones de paz que desarrollan el famoso artículo 22 constitucional. Ni siquiera la propia Corte Constitucional se ha puesto de acuerdo en los alcances y en el contenido material de lo que ellos llaman el núcleo esencial del derecho a la paz. No han definido si es un derecho colectivo, si es un derecho fundamental, si es un derecho mixto. En fin, le digo toda esta retahíla para decirle lo siguiente. Si hay algo que abonarle tanto a la campaña como al actual gobierno en posesión, ya en funciones, es que ellos tienen mucha más claridad sobre la paz que están construyendo. Sí a la paz, por supuesto que sí, pero con ciertos límites. Y límites concretos, verificables, como por ejemplo la cesación de actividades criminales bajo el entendido que la violencia no puede ser la norma de conducta en la mesa de negociación, porque si no los Paganini somos la población colombiana. Si yo lo quiero presionar a usted Estado, a usted gobierno, pues mato más, secuestro más, extorsiono más, vuelo más oleoductos y un largo etcétera. Eso no puede ser la regla. Y lo segundo, ellos han dicho que el concepto de paz ha de empezar por una noción fundamental y es una voluntad de paz de parte de los terroristas aplicada en cosas concretas. Tan es así que el mismo León, que es un experto en la materia y demás, han advertido que hace bien el gobierno en no haber levantado la mesa de negociación, en no haber despedido a los garantes, en mantener a los gestores de paz y un largo etcétera. De tal manera que me parece de nuevo que la política del alto gobierno está dando resultados. La política del alto gobierno es una política filosófica distinta bajo el imperio de la ley, la cultura de la legalidad, y la política del alto gobierno no le está cerrando las puertas en modo alguno, en manera alguna, a la paz negociada, pero sí una paz mucho más clara, verificable, limitada y no tan enteléquica, absoluta y abstracta, porque eso lleva a acuerdos igualmente entelequicos, absurdos, abstractos, no verificables, muy cuantiosos, incumplibles y demás. Señor León Valencia, estas condiciones, cuando las puso el presidente Iván Duque, ¿usted cree que esperaba un cumplimiento inmediato, aún negando la verificación internacional, hablando de todos los gestos unilaterales que tenía que tener el ELN? Se lo digo así porque podría pensarse que este ultimátum de Duque significaba más un camino a que el ELN no respondiera y tuvieran finalmente que combatirlos por la vía militar. Yo creo que ambos lados están cediendo de sus posiciones iniciales y así son todas las negociaciones de paz. Todas las negociaciones de paz tienen, cada parte expresa sus puntos al entrar de manera dura, de manera clara, de manera difícil y luego pues si tienen voluntad de negociar pues van cediendo y entonces yo siempre mido la voluntad de negociar por cuánto va cediendo cada uno y lo que veo es que cada uno está cediendo. Al principio se decía, había la idea de que iba a haber una especie de ultimátum y que una vez no se cumpliera rajatabla se paraba de la mesa Duque, pues no lo hizo, hizo unas exigencias, dio tiempo para que se cumplieran esas exigencias, prolongó plazos y ha ido disminuyendo también las exigencias para punto de entrada. Pero la respuesta del ELN ha sido igual. El ELN decía, tiene que haber protocolos, tiene que haber comunidad internacional para liberar a estos secuestrados. Pues no la hubo y ellos dijeron, bueno, vamos a soltarlos. Ahora ya los han soltado y han cedido en eso y luego viene el gobierno y les dice, no solo esos, aclaren, como lo acaba de decir Duque en la grabación que pusieron, aclaren dónde están,
los otros secuestrados. El ELN tiene que comprometerse a aclarar y a liberar los que tenga. Y bueno, vamos a ver cómo responde el ELN a eso, pero las cosas están en ese forcejeo que hacen las partes cuando están negociando y cuando están interesadas en negociar. Sí. Es que ninguno da portazos definitivos. Y de eso es lo que se trata, y yo creo que las cosas van a tener en estos días ese rumbo, y yo creo que ambas partes están en eso. Solo falta si alguien, digamos, está dispuesto a pararse de la mesa, pues ya sería otra cosa, pero yo no veo esa actitud ni en el gobierno de Duque, ni la veo en el ELN. Los invitamos a participar, a ustedes, a nuestros televidentes en el programa a través de nuestras redes sociales. En Twitter están opinando con el hashtag #NosFaltan10. Y la pregunta que les planteamos es, ¿cree usted en la voluntad de paz del ELN tras la reciente liberación de secuestrados por parte de esta guerrilla? Síganos respondiendo, vamos a estar leyendo sus mensajes. Vamos a una pausa por compromisos comerciales, ya regresamos en la noche. Ya regresamos con La Noche.